Ha sido un himno de la gracia. El coro Chindale realmente canta un poquito menos que el coro Gracias, pero con una letra de la gracia nos da mucha gracia. Realmente es periodo para que acabe el Chindale, pero ellos cantan muy bien. Vamos a ver Romanos capítulo 8. Versículo 26. Romanos 8:26. Si han encontrado, yo voy a empezar a leer. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni a la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta aquí hemos leído. Cuando leemos la Biblia, cada palabra de la Biblia es la promesa que Dios nos lo da a nosotros. Yo en un día, si leo 60 páginas al día, uno puede terminar de leer la Biblia entera en un mes, pero no me sale bien. Tengo hora para venir a la hora piadosa a la madrugada, y cuando voy a la campaña tengo reunión de pastores a la madrugada. Y quiero leer, pero no me sale bien. Yo, cuando fui al área de comunicaciones en el cuartel, en ese momento, cuando se le deja simplemente a los soldados se acuerdan de la tierra natal. Y mucha gente se escapa, pero ¿cómo? Dentro de sí piensa en la tierra natal, piensa en la novia y en el cuartel para que no puedan pensar en su tierra natal. El sábado y domingo es descanso, pero no les deja en paz. Hace para que trabaje, que cabe la tierra y que luego que rellene, y que cabe aquí y que rellene, y que limpie la planta de los zapatos. Había muchas cosas que no podíamos entender. Yo, cuando fui al área de comunicaciones, no pasó mucho tiempo y creo que no nos daba realmente ni un minuto de tiempo. La gente iba corriendo al baño. Yo tanto quería leer la Biblia. Parecía que iba a enloquecer. Ya que no podía leer la Biblia, no podía aguantar. Y un día yo me di cuenta, nosotros
estábamos durmiendo entre 20 en nuestra base y hay uno que hace de vigilancia. No todos duermen. Uno se despierta para hacer la vigilancia de guardia y entre los 20 nosotros por ronda hacíamos la vigilancia. Uno era de 10 a 12 y de 12 a 2, de 2 a 4 y el cuarto era de 4 a 6. Entre los 4 hacíamos la guardia y siempre venía después de 5 días el turno de uno. Yo le dije a mis compañeros, a mí me encanta ser guardia. Yo quisiera todos los días ser guardia, pero dame el último turno a mí. Otras personas, después de 5 días le llegaba su turno, pero yo todos los días era guardia, entonces ellos se reducían, entonces estaban contentos, sí, hazlo. Y yo era entonces de las 4 hasta las 6. Desde las 4 hasta las 6 leía la Biblia y me encantaba. Rápidamente llegaba a las 6. La Biblia, no por leer nada más era bueno, sino que el Señor dentro mío estaba vivo y me daba a conocer aquello. Parecía como que el Señor rápidamente iba a trabajar en mí. Por lo cual, antes de leer la Biblia, mi corazón antes y después de leer la Biblia era completamente distinto. Yo dentro del Señor Jesucristo, cuando la palabra, la Biblia entró a mi corazón, tenía esperanza, tenía gozo y la desesperanza se marchaba. En fin, yo realizando la vida en el cuartel, cuando empecé a trabajar en el área de tomar los exámenes, todo lo que iba marchando, el Señor hacía para que todo encaje, para que pueda yo vivir por el Evangelio. El área de comunicaciones de Daejeon se trasladó a Wonju y a la promoción 310 era el de Wonju y de 311 era desde Wonju. El 311 era el mayor de todos, hasta Daejeon era 310, entonces todos eran menores que yo. Los mayores iban dominando a los menores. Era tan feliz cada sábado de Nonsan, Daegu, Gwangju, Changwon. Venían los soldados después de ser entrenados y cuando ellos llegaban, yo le decía, ¿ustedes han dormido bien dentro del tren? Sí. No, tranquilo, no estén así, tranquilo. Realmente una semana era mayor que ellos yo. No estén tan preocupados. Ahora, de Nonsan, Daegu, Gwangju. Ahora están preparados los soldados para lustrar el zapato de ustedes. Ellos van a lustrar el zapato de ustedes y le van a traer agua para lavarse la cara. Primeramente le daba la estabilidad en su corazón. Alce la mano el que va a la iglesia. Entonces, el 90% alzaba la mano. Yo anotaba el nombre de ellos. Mañana a la mañana, cuando hagamos el anuncio, vengan al estadio, entonces vamos a guiarlo al salón de culto. Los soldados, 200 soldados participaban siempre al culto. Yo estaba feliz por predicar la palabra. Y durante 3 años en el cuartel, jamás yo pedí permiso para salir porque tenía que tener culto el domingo. Yo, en la promoción 54 de Daegu, cuando llegué, al comienzo, cuando yo era entrenado, de la división 54, el pastor del cuartel casi no estaba en el cuartel. Era difícil de ver su rostro. No estaba el pastor y había varios soldados. Continuamente ellos cantaban himnos nada más. Y cantando himnos, uno se levanta. Disculpe, es que el pastor hoy fue a predicar la palabra a una iglesia civil y nosotros tenemos que predicar, pero no tenemos fe. Ellos estaban apenados. En medio de ustedes hay alguien que ha sido evangelista y yo estaba en primer lugar y yo iba corriendo. Y allí yo iba predicando la palabra, era feliz.
Y cuando predicaba la palabra, ellos oyendo el evangelio, soldado de segunda categoría, yo realmente no tenía ni un nivel, pero la gente me respetaba. Yo una vez fui a la peluquería, uno va antes de graduarse. Dice que a 200 soldados le tiene que cortar el peluquero antes de terminar. Y en esa peluquería salen los soldados y vamos a educar cómo cortar. Este cuchillo es filoso, puede que se accidenten, puede accidentarse si se mueve mal. Hace la mano el que ha sido peluquero. Y ellos se divierten y le pega. ¡En el cuartel! ¡El tiempo es oro! Y cuando le corta a una persona, solamente tarda 30 segundos o un minuto. Después de venir a la peluquería, uno comienza a ordenarse, uno comienza a ordenar ese cabello largo. Cuando yo fui, el más alto de la peluquería me dijo: evangelista, usted vino, había congregado en la iglesia. Venga, siéntese. Él me cortó durante 20 minutos a mí. Pastor, está bien ahora. Estaba muy agradecido yo. A donde vaya, cuando voy junto con el Señor Jesús es completamente distinto. Yo pensé que iba a tener dificultad en el cuartel, pero la vida en el cuartel era lo mejor para mí. Y yo, cuando vine a la sociedad, yo, más que otros, yo no soy fiel, yo no soy digno más que otros, no lo puedo hacer, pero la palabra de la Biblia, después que vino a mi corazón, cuando mi corazón se conecta a la palabra de la Biblia, desde aquel momento Dios trabaja y a donde vaya, ocurra lo que ocurra, siempre el Señor me ayuda a mí. Y cuando voy pensando en ello, estoy demasiado agradecido. Yo, cuando me encuentro con la excelencia, con los presidentes de ustedes, hay mucha gente que ha hecho turno y realmente por falta de tiempo no me puedo encontrar. Nunca he tratado para encontrarme con un presidente. Dios abre el camino y me encuentro con los presidentes y ellos están tan ocupados, no se imaginan el trabajo arduo que ellos tienen. Pero las veces que me encuentro con ellos, siempre yo hablo la palabra de consuelo, la palabra en la que ellos se gocen. Y para ello no hay algo mejor que la palabra. Cuando le anuncio el evangelio del perdón del pecado, todos ellos se gozan. Vamos a trabajar en adelante juntos, ayude a nuestro país, realice la charla de los valores. Yo ni le hablo acerca de ello, pero Dios va abriendo así el camino. Pero ustedes deben saber un punto. La vida de creencia, viniendo el domingo, sentados 1 hora a oír la palabra, orar, ofrendar, agradecer al Señor. Parece un tiempo muy corto esto, pero aquí el temor del corazón de ustedes, la tristeza, la angustia, la preocupación, la enfermedad de ustedes, todo eso, cuando ustedes van oyendo la palabra entra en ustedes y dentro del corazón de ustedes pueden vencer el dolor, la tristeza, la enfermedad. Ustedes, una vida bendita, resplandeciente, llegarán a vivir. Pero lo importante que viene a ser, nosotros tenemos un concepto religioso. Yo debo ser bueno, yo debo ser fiel, debo orar mucho, yo no debo cometer pecado. Uno tiene esos criterios y mediante ese criterio trata de llevar la vida de creencia. Pero ustedes son seres humanos y mientras que van viviendo la vida, por más que de manera piadosa, correcta quieran vivir, son hombres. Hay momentos que se enojan, que se irritan. Ve a morirte. Y ustedes son tales seres humanos, ¿entienden? Por lo cual, cuando uno comete pecado, cuando miente, cuando tiene celo, delante del Señor uno siente remordimiento y el corazón de ustedes llega a distanciarse de Dios. Pero cuando profundamente llegan a entrar en la vida de creencia,
sea un divino, un animal no es la vida de creencia de ellos, sino que es el hombre quien lleva la vida de creencia. Es débil, deficiente, carente, se equivoca, se enoja, grita, miente, hace lo malo. Señores, dentro de nosotros estamos llenos por ello. Somos descendientes del pecado sin que se den cuenta. Pueden mentir, pueden enojarse, pueden engañar a otros. Y el hombre, todo es así. Por lo cual, como el Señor, cuando ustedes son perfectos, el Señor no le bendice en ese momento cuando son perfectos como el Señor. Usted tiene mucho pecado, mucha impiedad, usted tiene mucha maldad, cometen errores, pero a pesar de ello, Dios cuando lo ve, no es por usted, sino que la sangre del Señor Jesucristo de antemano limpió todo pecado de ustedes. Por lo cual cuando nos acercamos a Dios, yo soy pecador, y así, si nos acercamos, hay un muro ante Dios y nosotros. Pero si el Señor Jesucristo, con el corazón de que lavó mi pecado, con ese corazón me acerco a Dios. Cuando voy delante de Dios, tengo este pecado, aquel pecado, pero el Señor Jesucristo, su sangre, es mucho más grande que mi conducta y eliminó todo ello, aunque mi recuerdo lo tengo. No está en el recuerdo del Señor. El Señor nos recibe, nos ama. Y los niños pequeños, ¡papá!, van corriendo ante el papá. Y con ese corazón nos acercamos al Señor. Por lo cual Dios dice que debemos ser como los niños. Cuando con ese corazón uno se acerca al Señor. Tú hiciste esto y has venido. No, Dios no nos trata así. Yo no voy a recibir tu oración. Hiciste algo tan sucio, ¿y cómo vas a orar? No, Dios no nos trata así. Ustedes cuando abren la boca siempre mienten. Dios no lo hace así. Por lo cual, una cosa que debemos saber nosotros perfectamente, de manera perfecta, si queremos irnos delante del Señor, nosotros, nadie con toda convicción podrá orar delante del Señor siendo perfecto. El que nos perfecciona. Nosotros de por sí no podemos ser perfectos, pero el Señor Jesucristo, si nos perfecciona, podemos vivir. Ustedes llegan a entender, podemos ser perfectos si el Señor nos perfecciona. Lázaro murió. ¿Cómo? ¿Con qué empeño él podrá resucitar? No, no puede resucitar. Pero el Señor Jesucristo, si da vida a Lázaro, podrá vivir. Amén. ¿Ustedes hacen? Si Lázaro murió, pero Jesús le dice, ven, y él sale. Ustedes tienen pecado, son sucios, son viles, son fornicarios, son perdidos, son borrachos, y todas las cosas del mundo entrando a nosotros. Cuando nos va arrastrando, por más que queremos vivir de manera correcta, a veces tenemos el corazón malo, el corazón enojado, el corazón de odio, el corazón engañoso, el corazón fornicario. Nosotros, en medio de ello, la tentación, la prueba que Satanás nos da, no tenemos la fuerza capaz para vencer aquello y caemos en errores, nos equivocamos, cometemos pecado y cometemos maldad. Es así. Pero Dios nos ama a nosotros. Tanto nos ama y no nos puede dejar en medio de ello, por lo cual envió al Señor Jesucristo. Amén. Por lo cual el Señor Jesucristo, cuando perdona el pecado, tú si haces así, 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 se te va a perdonar. No, no es así, sino que el que perdona el pecado, yo debo confesarme. No, no es así. Yo debo llorar, yo debo confesarme, arrepentirme. No, no es que el perdón se obtiene haciendo algo, sino que para perdonar el pecado, nosotros ni una pizca de obra, por más que no lo hagamos, 100% está en las manos del Señor Jesús para que se logre la salvación. Yo, en San Lucas capítulo 10, cuando vemos el hombre que se encontró con los ladrones, el hombre se encontró con los ladrones y estaba ya medio muerto, y el hombre samaritano viene para salvar a él. Y cuando vemos allí, aquí, un samaritano en medio del viaje tuvo misericordia de él y se acercó y le puso el aceite y el vino y lo puso en el animal, lo llevó en el mesón y luego le cuidó, y 2 denarios luego sacó y le dio al mesonero, cuídamele y te daré de más si gastas de más. En ese momento, el hombre que se encontró con los ladrones estaba muerto, estaba ya muriendo y se salva. Nada había hecho el hombre que se encontró con los ladrones. 100%
mediante el samaritano recibe la salvación. Este hombre que se encontró con los asaltantes estaba solamente acostado. No, el hombre que se encontró con los ladrones no se acercó al samaritano, sino que el samaritano se acercó porque tuvo misericordia y le pone el aceite y el vino y le va amarrando y le pone en su animal. Él se subió, no se subió él, sino que el samaritano subió al hombre que se encontró con los ladrones, le llevó al mesón y le da 2 denarios. El hombre que se encontró con los ladrones no hizo absolutamente nada, como ello, para recibir la salvación, la obra que se realiza. Nosotros, si tocamos, cuanto más tocamos, esto se hace mal, se hace erróneo. Nosotros hemos sido salvos por el pecado 100% por la gracia de Jesucristo, por el poder de Jesucristo. Amén. ¿Ustedes pueden hacer? ¿Llegan a entender? El perdonar el pecado de ustedes. Ustedes no depende de que hagan o no hagan algo, sino que Dios, en Isaías 53:6 dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó en su camino. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De antemano el Señor, todo nuestro pecado lo ha cargado el Señor Jesús, y el Señor Jesús cargó todo nuestro pecado que fue encargado por Dios y murió crucificado sobre la cruz. Y sea quien fuera aquí, sin excepción, el pecado de ustedes en ese lugar, pecado pasado, presente, futuro, por entero, quedó perdonado, limpiado como una blanca nieve quedó. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, porque ustedes no hacen absolutamente nada. Pero si ustedes tocan algo en el perdón del pecado, está mal. Simplemente el Señor Jesucristo perfectamente ha perdonado nuestro pecado. Realmente ha perdonado. Y es creer en eso. ¿Entienden? ¿Cómo es creer? Sí, mi pecado fue perdonado. Entender. Eso viene a ser creer. Entonces, son justos. Ustedes tienen convicción delante de Dios. Entonces, señores, creyendo en el Señor Jesucristo, obteniendo el perdón del pecado, estando muy contento. Yo, durante un año, pareciera que no cometí ni un pecado. Era tan feliz, tan feliz. Pero después, cuando cometía pecado, ya me voy al infierno. No era así. Pecado pasado, presente, futuro, sobre la cruz. Cuando allí el Señor fue crucificado, la paga nuestro pecado, todo lo ha pagado, se manifieste o no ese pecado. No hay razón para que ustedes se responsabilicen, no hay razón para que nos empeñemos para nada. Qué agradecidos. ¿Están suspirando de tan fácil que es? No, ¿verdad? Amén. Esto es algo seguro. Aquí, sea cual fuera el pecado que cometan, sea la maldad que ustedes cometan, con nuestra fuerza no podemos cargar el pecado. El Señor Jesucristo murió sobre la cruz y esa muerte nos dejó perfectos, santos, limpios. Eso realmente nos da gran agradecimiento. Cuando yo iba leyendo la Biblia, después de obtener el perdón del pecado, he vivido muy feliz. Realmente he cambiado mucho, pero no por eso, después de obtener el perdón del pecado, no tengo inmundicia, no miento, no es así. Anteriormente yo he mentido tanto. ¿Cómo empecé a mentir? Cuando contaba las cosas tal como eran, era aburrido. Entonces, poquito yo mezclaba la mentira, era bueno de oír, y no era engañar a otros, entonces estaba bastante bien. ¡Wow! Ya era un profesional en la mentira. Y no se imagina la mentira cómo crece tan rápido. Después de un año, era un mentiroso. Cuando yo decía algo, mira, otra vez él está mintiendo. Pero surgió un problema. En ese momento dije, ya no puedo seguir así porque he visto en Apocalipsis los que temen, los que no creen, los homicidas y todos los mentirosos irán al fuego. Todos los mentirosos. Yo anteriormente decía que había mentiras blancas, mentiras negras. Pensé que la blanca era bueno y la mala era malo. Pero toda mentira. Yo me
esforcé tanto para no mentir, pero no lo lograba. Abría la boca y siempre mentía. Tengo que corregir esto, tengo que corregir. Entonces ya no hablaba y me callaba, cerraba todo mi boca. Pero yo iba otra vez mintiendo. Yo conmigo no se podía. Un día en la Biblia, mi pecado había quedado blanco como la nieve. Dios, ¿será que escribió mal la Biblia y se equivocó? Pero por más que se equivoque, es responsabilidad de Dios, no es mi responsabilidad porque Dios lo escribió. Pero de ninguna manera Dios se equivoca. En varias partes de la Biblia, cuando fue crucificado derramando la sangre, murió por nuestro pecado. En ese momento, sea cual fuera el pecado que tenemos, quedó blanco como la nieve y eso es seguro. Pero hoy en día muchas iglesias, todos enseñan de que ellos son pecadores. Yo por primera vez le dije a mi hermana, hermana, todo mi pecado fue lavado. Y mi hermana, Oxu, escándalo contigo, Oxu. ¿Por qué? Le pregunté. Oxu, nosotros los seres humanos, cuando no madura, está bien derechito hacia arriba la planta, pero cuando se madura baja la cabeza. Cuanto más tienes fe y vida de creencia, debes ser humilde. Hasta los pastores dicen que son pecadores, hasta los ancianos, pero tú que eres un jovencito, ¿cómo que eres tan soberbio y dices que eres justo? ¿Cómo es posible? Me dijo. ¿Será que yo soy soberbio? Pero no, el Señor me justificó. ¿Por qué va a ser esto soberbia? Tú eres muy soberbio. Y mi hermana, después de 4 años, ella recibió el perdón del pecado. En ese momento recién ella me dijo, no sabía, me dijo. Señores, hermanos, después de que es perdonado nuestro pecado, tenemos carencia, deficiencias. Es así. Pero delante del Señor cuando nos acercamos, Dios a mí que me dice, yo no me acordaré de tus pecados. Dios lo dice así. ¿Por qué? El Señor si se acuerda de nuestro pecado. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Y cómo me iría, verdad? El Señor ha perdonado nuestro pecado, ni se acuerda de nuestro pecado. Y si no se acuerda, no se acuerda. ¿Cómo? No se va a acordar si Dios tiene una mente brillante. Tiene mente brillante. Si quiere acordarse, va a acordar y si no, no, ¿verdad? El Señor dice que no se acordará en pecado. Y es correcto que no se acordará si dice que no se acordará. ¿Por qué? Porque terminó el pecado mío y se resolvió todo y por eso dice que no se acordará. Por lo cual cuando voy delante del Señor, apoyado por la sangre del Señor Jesucristo, me acerco. El jefe de los coperos, cuando va con el vino, se refiere a la sangre del Señor Jesús. Señor, he cometido este pecado, pero el Señor Jesucristo no derramó la sangre por mí. Cuando derramó la sangre, toda la paga de mi pecado fue pagado y soy limpio. Y desea que así con toda confianza nosotros vayamos hacia adelante. ¿Llegan a entender? Por lo cual nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Hoy nosotros hay una palabra que quisiera mencionar a ustedes. Hoy hemos leído Romanos 8. Me encanta esta palabra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice esta palabra? En el 28. Y sabemos. El 26. Y de igual manera. Perdón. Encontré mal el libro. El 28. Y sabemos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo, estando dentro de la iglesia, muchos hermanos me traen estos problemas y aquellos problemas. Pastor, tengo esta dificultad. Nos hemos accidentado, pastor, nos hemos lastimado, tenemos dificultad, pastor. Aquel problema, para explicarle por entero y hacerle entender sería muy difícil. Cuando vemos en la Biblia, así está escrito. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
todo nuestra vida, si es tranquilo, si es placentero, las personas, señores, serán muy negligentes. Yo al comienzo, cuando obtuve la licencia de conducir, compró el carro el esposo de mi hermana y se lastimó el brazo y quería vender su carro. Y yo con $1,800 compré el carro Pony de ellos. El carro Pony era maravilloso. En ese momento pensé yo, wow, el carro es tan bueno. Pero ¿por qué la gente anda en carro tan caro? ¿Ellos están cuerdos? Era buenísimo el carro Pony. Y luego, después de un tiempo, apareció el carro Roman. El Roman era buenísimo porque algo que Pony no tenía. El Pony no tenía mantenimiento. Realmente yo era cálido, pero cuando iba yo a visitar casa y regresaba se había enfriado el Roman. Había calentado el carro y cuando yo iba saliendo y cuando volvía después de 2 horas seguía caliente. Era muy bueno, Pony. Cuando tenía que pisar el freno, hasta que me duela tenía que pisar. Pero el Roman, con solo poner mis pies en el freno paraba al momento. Era buenísimo. Pero luego compramos el Sonata y yo iba ascendiendo así. Mi esposa, cuando se subió en el Sonata, querido, ¿podemos subirnos en un carro tan grande? Es muy grande este carro. Nos merecemos. Después Roma, cuando nos subimos en el Sonata, era grandioso el carro. Disculpe. El anciano nos compró un Mercedes-Benz y yo me subo en ese. Las personas, la gente, un hermano me dijo, yo también. ¿Puedo manejar el carro de usted, pastor? Claro, pero luego va a ser muy difícil para ti para que te acostumbres a un carro pequeño si te subes en mi carro. Cuando uno se sube en un buen carro, después de un tiempo no se da cuenta lo bueno que es, pero si se sube en un carro de un nivel más bajo, siente mucha incomodidad. Un carro de nivel más bajo está muy bien cómodo, pero cuando se sube en un carro bueno, no se da cuenta. Nosotros recibiendo la salvación, somos liberados del pecado y estamos muy felices. Pero después de ser liberados, estamos felices. Y siempre no podemos decir que estamos felices. Pasa 1 año, pasa 2 años, pasa 3 años. Y a los 10 años, estoy simplemente feliz. Y se hace igual. Las personas del mundo tienen una felicidad que no se puede expresar por las palabras. Sea lo que fuera, le ayuda el Señor. Pero, ¿qué es lo importante? Después de recibir la salvación, el Señor, ¿cómo trabaja en nosotros? Vamos a ver aquí el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos ha salvado y el Señor Jesucristo. Ahora dice que Dios nos hace a la misma imagen de Jesucristo. ¿Entienden? Ustedes, cuando han recibido la salvación, el Señor Jesucristo, aquí cuando habla de primogénito es Jesucristo. Si el primogénito es ser humano, el segundo también es ser humano, se parece al mayor. Nos ha hecho igualitos al Señor Jesucristo. Así nos ha hecho. Todo concepto del hombre, cuando ustedes desechan y así leen la Biblia, personas que han recibido la salvación, sea cual fuera la dificultad que venga, siempre Dios nos acompaña. Y en ese momento, cuando vamos junto al Señor, ¿con qué corazón debemos ir? Yo soy carente y por eso me castiga. Yo no he sido fiel. Y cuando uno tiene ese pensamiento en la vida de ustedes, sea error, deficiencia, carencia, demasiado lo tienen y ustedes no pueden ir con toda convicción delante de Dios, aunque hemos cometido pecado.
el Señor ha hecho para que con toda confianza podamos acercarnos a Él. Y el Señor Jesucristo dentro de nosotros para trabajar, todo pecado lo ha perdonado. ¿Entienden? Si ustedes tienen pecado, ¿entienden? No puede manifestarse en ustedes. Por más que ustedes hayan cometido pecado sobre la cruz, en la sangre de la cruz todo se ha resuelto, por lo cual Jesucristo se manifiesta en ustedes y ustedes han reunido toda condición, ¿entienden? Pero lo más importante que es, toda condición después de que se cumpla. Uno piensa que después de que reúna todas condiciones el Señor va a trabajar. No, somos débiles, pero esto se resolvió en la cruz y despojándonos de ello, teniendo la fe de que el Señor trabaja en nosotros. Cuando con esa fe damos los pasos, de manera maravillosa el Señor trabaja en ustedes. ¿Entienden ustedes? Después de que ustedes reciban la salvación, Dios le ha hecho igual que al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es primogénito, somos sus hermanos menores, ¿verdad que sí? Viene a ser nuestro hermano mayor el Señor Jesús. En Hebreos que dice, el que santifica y el que es santificado, se refiere al Señor Jesucristo, no somos nosotros el que santifica, los santificados somos nosotros. El que santifica y los que son santificados son de uno, dice. Es decir, que somos hermanos y no se avergüenza llamar hermanos. El Señor nos dice hermanos a nosotros. Entonces Dios, cuando les rescata el pecado de ustedes, sea cual fuera el pecado de ustedes, todo poder que le da el Señor Jesucristo, toda gracia le entrega tal como es, y ustedes, como el Señor Jesucristo, para que puedan vivir todo de manera perfecta, Dios lo ha cumplido. ¿Entienden? Amén. ¿Ustedes hacen amén? A ver, digan amén. El diablo cuando le dice otra cosa no deben seguir aquello. Nosotros, de igual manera que el Señor Jesucristo, hemos sido creados. ¿Entienden? Por lo cual ustedes, nosotros, con Dios, con Jesucristo, tenemos la misma relación con Dios, por lo cual dentro de nosotros, estando vivo, trabaja. Entonces, cuando le llega alguna dificultad, por ejemplo, algo que ustedes no pueden resolver, cuando tienen un problema, ¿entienden? Sí, yo cometí pecado, Dios no va a trabajar en mí. No debe ser aquel corazón. Dios dentro mío, estando presente, Jesús trabaja este problema. El Señor va a trabajar en ello y esa fe es tenerlo sólidamente en ustedes, ¿entienden? Y cuando llegan a tener aquella fe, Dios, sin lugar a duda, dentro de ustedes, estando vivo, trabajará. Amén. Amén. Hay tantas cosas en las que Dios ha trabajado en mí. A menudo yo digo, el pastor Nam Kyung-yeon de Filipinas, yo le llamé. ¿Qué me dijo su hijo? Cámbiame con tu padre. Él se internó. ¿Por qué? Tiene fiebre dengue. El 90% muere el 90%. El pastor Nam Kyung-yeon iba muriendo y el doctor dijo que moriría en un día. ¿Tu padre en qué hospital está? En Medical Center de Filipinas. Yo llamé, llamada internacional, y dije, Medical Center de Filipinas, y me cambió. Y yo, ICU. En emergencia se le dice ICU. Por favor, ICU. Y me cambiaron a emergencias. Korean Pastor, dije, pastor coreano, Nam. Pastor Nam estaba allí. Y la pastora había contestado el teléfono. Pastor Nam Kyung-yeon me oía, pero ya estaba muriendo. La pastora habló conmigo. Aló, dije yo, ella conocía mi voz. Y comenzó a llorar ella. Ya de antemano el pastor Nam estaba muriendo. Y ya no podía seguir viviendo. Y la pastora me dijo, pastor, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? Pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, pastor? Ella solamente me decía eso. Pastora, no llore.
Ella lloraba fuertemente, solamente iba llorando y llorando. Pastora, ¿por qué llora si no es algo para llorar? ¿Usted quiere que haya algo para llorar de verdad? Y ella paró de llorar. Pastor Nam no va a morir. ¿Será, pastor, que no va a morir? ¿Cómo que será? Claro que no va a morir. Yo con fe le hablé. Pastor Nam, ¿quién le envió a Filipinas? ¿La misión Buenas Nuevas le envió? ¿Pastor Oxupar le envió? ¿O Dios? ¿Quién le envió? Dios le envió. Dios, ¿por qué le envió? Para anunciar el Evangelio a Filipinas. Todavía no termina la obra para predicar el Evangelio. Todavía falta mucho que hacer. Queda mucho que hacer y no va a morir. ¿Por qué sin fe usted solamente ve la situación? El Señor está con nosotros. En medio de que iba oyendo esa palabra en el corazón de ella. Mi marido no va a morir. ¿Igual a qué cosa parecía? Parecía igual que Marta y María cuando va a la casa de Lázaro y cuando le dice que su hermano murió. Ya había muerto en el corazón de ellas. No muere, le dije. No muere. El pastor Nam Kyung-yeon no fue enviado por Pastor Oxupar, no fue enviado por la misión Buenas Nuevas. Dios le envió a Filipinas para que anuncie el Evangelio. El pastor Nam todavía no terminó la obra de anunciarse el Evangelio en Filipinas. Hay muchas cosas que hacer. No va a morir por eso. ¿Será? Pastora, ¿cómo que usted dice será? Y yo le reté a ella. Por favor, crea. Amén. Amén. Y en el corazón de ella, mi marido va a vivir. Así lo hace el Señor Jesús. Tu hermano va a vivir, tu hermano va a vivir. Pero ellos decían, sí, en el día de la resurrección, el último día, no va a vivir él. Sí, si crees mi palabra, te dije para que verás la gloria del Señor, dice el Señor Jesús. Sí, igualito era el síntoma de la pastora. Y la pastora le dice al pastor Nam, vino el pastor Oxupar por teléfono. Y el pastor Par así habló ante usted. Y tal como yo le hablé a ella, ella le dijo a su marido, Pastor Nam Kyung-yeon, en el momento que creyó esa palabra, desde ese momento, la fiebre empezó a bajar. ¡Aleluya! Y luego, después de unos días, ¿saben cuándo le dieron de alta? Al día siguiente. Ahora tiene salud. Cuando ahora revivió, resucitó, mientras que iba muriendo, escándalo ahora en Filipinas. Sí, dice que luego en junio viene el presidente Duterte en Corea y estamos trabajando nosotros en la ciudad Takum y con los drogadictos, con solo pensar, ¡wow! Ahora el Señor Jesucristo a todos nosotros, el nombre del Señor Jesucristo nos lo ha dado a nosotros. Ustedes, en su nombre está puesto Jesucristo en ustedes. Y en nombre del Señor Jesucristo podemos pedir, orar. Y en nombre del Señor Jesucristo podemos hacer todo. ¿Por qué nos dio su nombre? Porque nos ha hecho iguales que el Señor Jesucristo Dios. Por eso nos dio su nombre. ¿Entienden? El Señor Jesucristo nos dio su nombre. Y todos los días en nombre de Jesucristo robando, cometiendo pecado. Entonces, ¿cómo Jesucristo puede cometer pecado de manera tan profesional? ¿Verdad que sería así? Cuando tenemos la fe nosotros de creer ese poder que estaba en Jesucristo, mediante nosotros estando vivo, trabajará. Amén. Ahora ustedes, hermanos, máximo vivirán 100 años en esta tierra. Si es 100 años, ¿cuánto sería por la fecha? ¿Sí? ¿No saben? Viene a ser 36.500. 10 años, 100 años, 36.500 días viene a ser.
Si viven 100 años, serán 36.500 días. Rapidísimo pasa el tiempo. Pero ustedes, si con el poder de Dios, si Jesucristo se manifiesta en ustedes, ustedes serán personas maravillosas. Dentro de ustedes el poder de Dios se manifestará el poder del Señor y cosas maravillosas surgirán. Mucha gente, yo he visto cómo vive entregando su vida por el Señor Jesús. Y el Señor Jesús a ustedes no solamente le ha perdonado el pecado, sino le ha dado el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque de la misma manera, para que puedan vivir como el Señor Jesucristo les ha creado, y a ustedes, el nombre de Jesucristo les ha puesto a ustedes. ¿Entienden? En 2 Corintios 5:17, ¿ustedes saben qué es lo que dice? ¿Ustedes no saben? 5:17, ¿qué dice? Todos vamos a leer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando yo he visto en la religión Shincheonji, en su pasacalles, ellos le llamaban nueva tierra. ¿Eso? ¿Cómo que va a ser nueva tierra? Porque no conocen la Biblia, engañan al ser humano. ¿Cómo que ellos dicen nueva tierra? Es absurdo lo que están diciendo. Señores, en adelante, en el cielo, la nueva Jerusalén bajará. Este planeta contaminado está muy contaminado, especialmente realmente por los rayos. Japón se ha contaminado bastante. Aparece una nueva tierra en Apocalipsis. Pero, en esa religión Shincheonji, le llaman esa nueva tierra. No es eso que ellos dicen. Nosotros nos ha dado una nueva vida. Y el Espíritu de Jesucristo, que es nuevo, nos lo ha dado. Y somos nueva criatura en Cristo Jesús. Anteriormente, amarrado al pecado, éramos esclavos. Pero hemos vencido el pecado, hemos vencido el juicio, hemos vencido la maldición, hemos vencido a Satanás y somos personas que pertenecen al Señor Jesús, ¿entienden? Por lo cual, el mismo poder que Jesucristo realizó dentro de ustedes no puede menos que manifestarse, por lo cual Dios exactamente los ha cambiado a ustedes. ¿Llegan a entender? Lo más importante. Entonces yo soy igual que el Señor Jesús. Tengo que vivir mejor. No tengo que cometer pecado. Debo vivir de manera limpia. Debo hacer cosas buenas. Si lo hacen así, es una voluntad de hacerlo de por sí, de querer hacerlo de por sí. Por más que lo hace por sí, su empeño, su tratar, no es por su voluntad que lo debe hacer, sino que el Señor Jesucristo, con la fe de creer de que el Señor trabajará en mí, cuando uno tiene esa fe. Si son personas que han obtenido el perdón del pecado, Dios empezará a trabajar en ustedes. Pero Satanás, tú no tienes fe, tú eres carnal, tú amas el mundo, tú te equivocas mucho, tú cometes pecado. ¿Cómo dentro tuyo va a trabajar? Yo no sé bien, pero Dios dice que nos hizo nueva criatura. Somos nueva criatura, ¿verdad? Nos hizo nuevos, ¿verdad? Aquí como está escrito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En el año 1962, después de creer en el Señor Jesús, mi corazón ha cambiado, todo se ha renovado. El vivir, el comer, sea donde vaya. Yo, mientras que vivía con el Señor, en 10.000 cosas, el Señor me va ayudando. Ser inteligente o ser sobresaliente más que otro no es eso, sino que el Señor Jesucristo, que perdonó mi pecado, está dentro mío, el Señor está dentro mío y Él vive en mí, Cristo vive en mí y trabaja ahora Él.
Cuando no me sale bien, yo iba pataleando y yo quería ser fiel, yo quería hacer lo mejor. No es así. Desde que recibimos la salvación somos iguales que el Señor Jesús, por lo cual no es tratar de ser como el Señor Jesús, sino que debemos creer de que hemos sido iguales que el Señor Jesús. Eso es creer. El hermano Shim Hong-so tomaba tanto licor, era un borracho. Yo me encontré con él. Ese día fui a la iglesia de Hapcheon. Fue muy tarde. Los hermanos, después de la comunión, todos se han regresado. Y la esposa del hermano me sostuvo y estuvo llorando. Hermana, ¿por qué llora? Hace 22 años que me casé y mi marido durante 2 años no tomaba y durante 20 años él toma. Al día toma mínimo 8 botellas de licor, 10, máximo 12 botellas de licor. A la mañana se levanta y en un balde pone 2 licor, no come ni la comida. Ese balde en sí come. No sé si vivió con un ser humano, con mi marido o con un animal. Ella sentía gran quebranto y ella lloraba. Hermana, no llore. Mañana a la madrugada venga con su marido. Y la hermana al día siguiente trajo a su marido. Ya había tomado 2 botellas y tenía olor a alcohol. Con el hermano. Lo primero que sentí cuando hablé con él, nosotros debemos vivir una vida bondadosa, pero cuando uno trata de vivir de por sí bueno, Satán se pone muy contento. Ustedes quieren ser buenos, ser fieles, y cuando le echas, al momento van a caer y solamente ser burla de Satanás. Entonces, tenemos que estar quietos. No me refiero a que estén quietos, por lo cual ustedes con su empeño, no es que deben vivir bondadosos con su empeño. El Señor Jesucristo está en mí. Ahora, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así está escrito en Gálatas 2:20, ¿verdad? ¿Correcto? Yo juntamente con Cristo fui crucificado. Por lo cual, Cristo es el que vive dentro mío. Y yo pregunto, mi padre era una persona muy sabia. Oksu me decía, ¿cómo que? ¿Cómo vas a vivir la vida? Tu mente no funciona. Siempre me decía así. Yo realmente, ante los ojos de mi padre, yo siempre era un débil. Él tenía, si hablamos con sabiduría, él era mucho más brillante que yo. Él falleció en el año 1965. Mi hijo es del año 64 y cuando mi hijo cumplió 1 año, él falleció. Por más sabio que era, realmente, él falleció. Sí, ¿verdad? Realmente, yo quiero seguir muerto, pero veo cómo tú haces y me voy a levantar para trabajar en el hogar tuyo. No, mi padre no trabaja porque está muerto. Por lo cual, es inteligente, es sabio, él murió. Por más necio que yo sea y yo trabaje, mi padre no va a salir del sepulcro. Yo he sido crucificado con Cristo Jesús. No vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así está hablando la Biblia. Amén. Por lo cual ustedes, sea cual fuera. ¿Quién está vivo? ¿El Señor Jesús o yo? Yo estoy muerto. Cristo está vivo. Entonces este problema el Señor Jesucristo lo va a resolver. Yo no tengo fe, pero el Señor Jesucristo trabaja. El creer en ello viene a ser la fe. ¿Entienden? El Señor Jesús va a trabajar. Entonces claramente el Señor Jesús va a trabajar de esta manera y es poner los ojos en el Señor Jesús. Pero el hermano Shimon So, de por sí, él trataba de dejar la bebida. Pataleaba varias veces para dejar la bebida. No lo lograba. No lo logra. 3, 4 veces lo hace. Y tanto él intenta dejar la bebida y tanto dolor de cabeza. Lo más difícil.
dejando la botella, dejándonos en el patio, dejando la cocina. Dice que limpiar esas botellas de licor era la dificultad mayor para ella, porque siempre vivía en medio de un sufrimiento. Ya no voy a poder seguir viviendo así. Yo le dije, hermano, dentro de tu corazón, decisión, determinación tuya no tiene que revivir, sino que Jesucristo en tu corazón debe de resucitar, ¿entienden? Ustedes, sea cual fuera el problema que tengan, si Jesús está vivo en ustedes y ustedes están muertos, de manera maravillosa, el Señor va a resolver el problema. Yo me encontré con grandes y pequeños problemas. Jamás el Señor me ha dado la espalda y me ha dejado de ayudar. Hermanos amados de la iglesia de Gangnam, ustedes son personas de Jesucristo. Si mediante la sangre del Señor Jesucristo, si siguen pecadores, bueno, no sabemos, pero si por la sangre del Señor Jesucristo han obtenido el perdón del pecado, esa verdad, el perdón del pecado, es el Señor Jesús. Y esa verdad del Señor Jesucristo, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, esa verdad es el corazón de Jesucristo, por lo cual desde aquel momento el Señor Jesucristo, estando vivo en el corazón de ustedes, Él está trabajando. ¿Entienden? Pero la gente está tareado pensando que debe trabajar de por sí, que debe de hacerlo de por sí. Yo voy a trabajar en ti. Vamos a unir solamente el corazón. Solamente ese corazón distancia vamos a acercarlo y hacerlo uno. Conforme a la palabra de la Biblia. Yo estoy muerto, Jesucristo va a trabajar en mí y la fe de creer en ello es tenerlo. Tengo esto y aquellos problemas, muchos problemas. Esto también Jesucristo debe resolver. Sí, Jesús, yo encargo esto a usted. Señor, confío que usted lo hará. Y con esa fe sí marchamos. Desde hoy el Señor Jesucristo va a trabajar de manera maravillosa y la Biblia nos está prometiendo aquello. Satanás dentro de ustedes. Debo ser un poco, yo debo leer mejor la Biblia. Sí, yo debo empeñarme a hacer lo malo. Yo siempre hago lo malo. Sí, toma, no te voy a impedir para que tomes. Toma, bueno, toma, pero dejando la copa, habla así. La Biblia, habla de la Biblia. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Yo tomé la bebida, pero soy perfecto. ¿Por qué? Porque la Biblia me lo habla así. Yo soy perfecto. Yo creo de que soy perfecto. No es mirando mi obra, sino que yo confío en la palabra. ¿Entienden? Lázaro murió. Cuando vemos la situación. Sí, es imposible. Y ¿cómo va a resucitar? Pero Marta y María, sin ver la situación, debía creer únicamente en la palabra de Dios. Amén. Amén. Señores, algo maravilloso están haciendo. Cuando vine a la iglesia Gangnam al comienzo, había ocurrido algo así. Nosotros 4.000 periódicos íbamos imprimiendo. Yo le dije a los hermanos, ¿están ustedes bromeando? Ellos decían que era bastante 4.000. Yo le dije, basta, ya no hagan ustedes, no editen así. Los hermanos se asustaron. ¿Cómo debemos hacer, pastor, entonces? Con 4.000. ¿Qué están imprimiendo con 4.000? ¿Y cuánto usted piensa que debemos hacer? 100.000. Los hermanos se asustaron. ¿Cómo que eso tiene sentido? Entonces no lo hagan, le dije. Los hermanos imprimieron 100.000. Hicieron 100.000. Había dificultad. Al comienzo, la gente cuando en el metro veía nuestro periódico rechazaba y después uno a uno empezaban a ver en el metro. Todos están esperando nuestro periódico. Hoy en día, 111.000 periódicos son editados. Realmente se ha gastado bastante. Un día vamos a hacer propaganda, dijimos. Hemos hecho una propaganda en el periódico y dice que la propaganda que aparece en el periódico Buenas Nuevas es la mejor. Kimchi. Y empezando de ello, desde aquel momento, ahora
esa propaganda, empezando algunos por el Evangelio. No hace falta que haga propaganda, pero sería bueno que hagan. Pero ellos pagan haciendo propaganda. Hay muchos hermanos que hacen así. Y cuando vemos nosotros, más que necesitar para realmente salvar este evangelio, los hermanos de la iglesia hacían la propaganda. Y era, pero grande la influencia de la propaganda. 111,000 está viendo cada domingo el sermón de la iglesia de Gangnam. Lo que predicamos hoy, el sábado que viene, es transmitido en el metro. Los hermanos eso lo reparten, después comen la comida entre ellos. Ellos comen con su dinero. Los hermanos cada sábado practican deporte y están felices. Y en el corazón de toda la ciudadanía de Seúl llega a haber un cambio. Esto es la verdad, esto es la palabra verdadera, es la palabra viva de Dios. Seúl está cambiando. Al comienzo, la gente sin saber nada decía que éramos secta. Y la gente que había leído nuestro libro, esto es una verdad, esta es la verdad verdadera, así ellos hablan. La Misión Buenas Nuevas, la revista, el diario Misión Buenas Nuevas, el mensual no va a los metros, va a las cárceles. Y hay un cambio maravilloso en las cárceles. Y hay gente que ha cambiado recibiendo la salvación en la cárcel. Dios, cuando nos usa, ahora realizamos la misión en el exterior, los presidentes reciben la salvación, los ministros reciben la salvación, los líderes cristianos reciben la salvación. Y esta obra maravillosa estamos haciendo. No lo hace la misión Buenas Nuevas, no lo hace el pastor Oxupar, sino que a nosotros. Dios cada paso lo va realizando y es increíble. Yo no era una persona capaz de hacer esto, no soy inteligente, pero este evangelio es tan precioso. Dios me ha dado este evangelio y entendiendo este evangelio cuando vamos marchando, Dios de manera maravillosa obra y estamos agradecidos. Aquí, ¿qué es lo que la Biblia dice? Estamos muy agradecidos. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? Que nos ha perfeccionado. Yo vivo en ti. ¿Qué es lo que vemos nosotros? No es creer en la palabra de Dios. Nosotros queremos creer viendo el resultado. Después de usar toda la mercadería y decimos, esto es bueno, esto es malo. Pero Dios no ve, no es como la mercadería que se ve. Él es un producto nuevo y cuando decimos que creemos, ante nuestra vista no depende de ello, sino que dentro de Cristo nos ha perfeccionado y a nosotros es creer de que me ha hecho perfecto. El hermano que todos los días tomaba, ¿tú eres perfecto?, le pregunté. No, no soy perfecto. Obviamente, cuando él se ve, no es perfecto. Le abrí la Biblia, Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El Señor Jesucristo te ha lavado perfectamente sobre la cruz. Entonces, ¿eres perfecto, sí o no? No. La Biblia dice que es perfecto, sí o no. Sí, la Biblia dice que soy perfecto. ¿Tú eres perfecto? No, yo no soy perfecto. ¿La Biblia está correcto o tú estás en lo correcto en la Biblia? ¿Eres perfecto? No, yo no soy perfecto, pastor. Durante 15 minutos yo me peleé con el vocablo perfecto. Pasó 15 minutos. Es así. Dios me ha perfeccionado. Aunque ahora estoy tomando, soy perfecto. Yo he creído en ello. Desde aquel momento, la bebida que tomaba 10 botellas al día acabó. Ahora él se convirtió en evangelista. Por primera vez fue a ministrar solo en Chiñón. Y tan felices están los hermanos saliendo de la casa. Y la hija que había salido también volvió y están felices viviendo. Estamos muy agradecidos. Por eso, ¿qué es? El Señor Jesucristo. La fe que tenemos en nuestro corazón, tal como es, Él lo cumple. Nosotros queremos creer cuando vemos que todo se cumplió y por eso no nos surge la fe. El Señor Jesús dice, si crees será conforme a tu fe. Pero el Señor, la realidad de que nos ha perfeccionado
vaya o no con mi pensamiento, es creer en esa palabra, es creer de que se manifestará en nosotros, es creer que Dios vive en mi corazón. Y el Señor fue crucificado sobre la cruz. Jesucristo vive dentro de mi corazón. ¿Yo debo trabajar o Jesucristo que está vivo debe trabajar? El Señor Jesucristo es encargar el problema a Él. Y cuando lo encargo a Él y voy marchando, señores, al comienzo yo hasta ahora, la razón por la cual creo en el Señor Jesús, todo lo que hice hasta los 19 años era un fracaso. No tenía convicción de hacer algo, por lo cual creí en el Señor Jesús. Yo que soy un don nadie, cuando trabajaba, Dios trabajaba, y cuando oraba, Dios me cumplía. Era increíble, interesante. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No es otra cosa. El Señor Jesucristo murió sobre la cruz, perdonó nuestro pecado, y luego, de la misma manera que Jesucristo, Dios, este cuerpo que tenemos, es el mismo cuerpo que tenía Jesucristo cuando estaba vivo. Jesucristo es Dios eterno, se revistió del cuerpo del hombre, somos hombres, pero aceptando la palabra de Dios, nos hemos revestido del Espíritu de Dios. Jesucristo tenía su carne y tenía el Espíritu de Dios. Nosotros también tenemos el cuerpo carnal y tenemos el Espíritu de Dios y somos iguales. Y a la misma imagen y semejanza nos hizo, por lo cual todos ustedes, iguales que el Señor Jesucristo, para que puedan vivir, Dios de tal manera les ha hecho a ustedes. Pero la gente son engañados por Satanás. No, yo soy carente, yo soy débil, yo no puedo hacerlo. Y tiene ese pensamiento. Pero, amados hermanos de Canaán, si desde esta mañana ustedes, todo pensamiento ustedes lo desechan, y esta palabra de la Biblia, como dice aquí, para recibir la imagen y semejanza. Aquí dice que estableció al primogénito, ¿verdad? En Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo es el primogénito, somos el segundo Hijo, tenemos la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, la misma. Luego el 30 dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, a los que justificó a estos también glorificó, así lo ha hecho, nos justificó, nos glorificó. En el 31, que pues diremos a estos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Señores, deben creer en esta verdad. Yo hasta ahora he tenido mucha lucha, ha habido mucha gente que se ha puesto en contra mía, me ha criticado, nunca he perdido. Dios siempre está junto con nosotros. Ahora, en el corazón de ustedes, ese pensamiento remoto que ustedes tienen deben desecharlo. Yo, cuando tenía dificultad, los hermanos y hermanas, pensando, puede que sea así. No, exactamente la palabra, exactamente la Biblia. El hecho exacto, esas personas que ven eso, viene a ser la exactitud. 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con Él todas las cosas. ¿Verdad que sí? El Señor dice que le dará todo a ustedes, ¿sí o no? Entonces, con toda convicción, con confianza deben orar. Dios, usted me dice que me dará, pero ¿por qué no me da? En nombre del Señor Jesucristo pidan. Entonces, con la fe, Dios le va a responder la oración y estando vivo va a trabajar. El 32, vamos a leer todos juntos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice que nos va a dar todas las cosas, ¿verdad? Que como don dice que nos va a dar, nos justifica y dice que estando vivo trabajará en nosotros. La misma gracia que el Señor Jesús, Dios dentro de ustedes les ha entregado, pero engañado por Satanás, yo no puedo, no tengo fe, y de tal manera, sin ninguna fuerza, esa vida preciosa para que ustedes vivan, Satanás así trabajando ustedes, ahora no sean engañados y con toda confianza vayan en nombre del Señor Jesucristo, y si ustedes marchan creyendo en ello, la vida de ustedes como la vida preciosa del Señor Jesucristo, así serán glorificados. El 33.
Vamos a leer todos juntos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios nos dice justos o pecadores. Es porque Dios no sabe que hemos cometido pecado, por eso sin saberlo dice. ¡No! ¡No es así! Dios conoce muy bien nuestro pecado. Habiendo lavado todo, somos justos. El 34. ¿Quién es el que condenará a Cristo? El que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada. El 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. El 37. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí dice que apenas somos vencedores. Apenitas somos vencedores. Así dice. No, somos más que vencedores, dice. Amén. Vamos a creer Romanos 8, señores. Y en la vida de ustedes, Jesucristo va a trabajar. ¿Hay alguien con edad entre ustedes? Trabajará en él. También trabajará al que es joven. También al que no tiene esperanza, al que tiene esperanza trabajará. Sea cual fuera en la altura en la que estén, con poder de Dios dentro de ustedes, estando vivo, trabajará. Amén. Aleluya. Muchas gracias. Vamos a leer un poquito más el siguiente versículo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ustedes están separados de Dios o son uno? ¿Hay alguien que puede separarnos del amor de Dios? Es eterno. Cuando tengan la fe en Dios, dentro de ustedes con poder va a trabajar. Todos vamos a orar. Ahora, no oren así simplemente, sino que, Señor, usted cumplirá lo que yo le pido. Dentro mío está usted. Mediante esta carne, libremente trabaje y sea glorificado. Personalmente, vamos a tener un momento para orar durante un momento.